Bueno, estamos con María Inés Galesio, artista visual, trabaja en textil. La mayoría de tu trabajo lo hace en textil, ¿no es cierto? Sí. ¿Y de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Bueno, llegué a vivir a Chiloé como a los 2 meses, muy guagua, por tema de trabajo de mis papás, y viví hasta los 18 años en la Ah, isla, en Castro, y me fui cuando terminé el colegio a estudiar a la universidad, a Santiago, y después me di una vuelta por Valpo, viví como 8 años en Valparaíso después de terminar la universidad en Santiago. Y llegué a vivir este año a Licanray. Estoy ¿estás aquí en viviendo en Licanray. Licanray ahora? Ahora estoy de base en Licanray, producto de la pandemia y porque igual tengo familia acá, así que arrancamos un poco de Valpo y nos vinimos para acá y mientras como en esta como inestabilidad de no saber muy bien qué va a pasar, nos vinimos para acá y estamos observando qué vamos a hacer el Oye, María próximo Inés, año. ¿y qué estudiaste y dónde estudiaste, Santiago? Estudié en el ARCIS de Santiago Arci, ya. y estudié, sí, y estudié licenciatura en Bellas Artes, se llamaba en ese momento, con mención en escultura, y luego saqué la licenciatura en educación. Oye, y de la escultura al textil, ¿cómo se pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue bien como de casualidad, igual un poco todo, como yo entré a estudiar arte porque tenía como el sueño del adolescente de pintar, eh, y cuando entré a la universidad y vi a mis compañeros y todo, me di cuenta que era pésima para pintar y lo pasé muy mal en el ramo y todo. Pero sin embargo me iba bien en las otras materias y al final decidí tirarme como por escultura, aunque igual en la escuela tenía como una orientación bien a la instalación y todo como que se mezclaba un poco. Claro, la Arci. Eh, sí, y ahí me quedé en el taller de escultura con Cristian Salinero Ya. y de ahí con él empecé como a volver al textil que había sido como una base como de mi infancia un poco. Y ahí empecé a trabajar, las primeras esculturas textiles fueron las de mi tesis, que es como el punto de partida de la investigación que ahora se presenta en el museo, en el MAM. Por eso, yo fuera de grabación te pregunté sobre tu exposición en el MAM. Tú dices Ujú. que era un fondar, estabas terminando un fondar y que concluyó ahí en En el el museo. MAM, Museo de Arte Moderno Chiloé. Sí, sí. El fondar fue un fondar de creación regional de los lagos y la muestra, bueno, el fondar venía como a cerrar 10 años de esta investigación que parte con la tesis de egreso, que tiene que ver con el tema del territorio, del desarraigo, de la añoranza del territorio, con las afectividades, las emociones, y como que a partir de esa tesis empecé como a investigar todos los años venideros, digamos, y ahora se culminó con o sea, de cierta forma se culminó en este fondar. Son 8 piezas textiles, ahí en la imagen estamos viendo una, que Esta es son una, tejidos en pero María Inés, esas partes. ¿M? pero esto es una, se podría decir que una foto, ahí específica, no sé cómo explicarlo, es como una fotografía puesta en un lugar específico. Porque no es Claro, específico, la obra es más bien la fotografía porque después tú sacas los trabajos, ¿no? claro, la exposición contempla como, bueno, la creación de estas 8 piezas, y la exposición se llama Retorno, el proyecto, entonces la idea es que las piezas vuelven como a sus lugares de origen, Perdón, como a perdón, sus perdón. puntos de partida. ¿Cuáles son las ocho? Esta es una, la que Ah, estábamos viendo antes, esta es este una, conjunto sí. es una, es uno. Es claro, sí. Esas son 100 piezas tejidas en alambre de cobre. Y la Ajá. que vimos anteriormente era otra que es un tapiz
tejido con lana y bordado, y así son esas otras, y todas como que tienen que ver con la naturaleza, algunas son más de agua, otras más de bosque, pero la idea también es que como que ocurra esto como de que no sabemos muy bien lo que es, pero puede estar habitando distintos territorios, pero que finalmente nos llevan al camino al archipiélago, al retorno al archipiélago. Oye, ¿y en Chiloé dónde vivías tú, María Inés? En Castro. Ah, en Castro. Bueno, Ya. en camino a Chonchi, en verdad. Ya. Ya. Sí, un poco más al sur. Sí, sí, algo de... Y este retorno, perdón, ya que es un retorno, ¿de dónde nace? O sea, ¿nacen de ahí? ¿Dónde van para volver después? ¿Dónde es que fueron? Claro, es que retorno parte como, bueno, como decía, como con el tema del desarraigo, como de cuando yo me voy de Chiloé y finalmente es el imaginario visual el que se traslada conmigo a otros territorios, pero que siempre como que repite o lleva o vuelve al territorio de origen, que en este caso es Chiloé, y entonces son obras que yo creé durante varios años. Por ejemplo, la que estamos viendo, la de los pobres, yo me demoré, no sé, la habré hecho como en 4 años, por ejemplo. Entonces, sí conllevan como esa experimentación del extrañar, del desarraigo, como de la afectividad puesta en el territorio, de la creación del paisaje, como que yo hago una analogía de lo que es el paisaje, como que el territorio existe, pero el paisaje lo creamos nosotros a través del punto de vista. Entonces, finalmente, el paisaje no existe sin las afectividades que cada uno aporta al observar el paisaje. Entonces, yo aquí creo el imaginario y mi propio punto de vista para la creación de este paisaje, pero el paisaje, el territorio en sí mismo existe. Oye, y esa era mi duda, justamente, ¿cómo se veían cuando no estaban ahí? ¿Cómo estaban antes? Claro, ¿Estaban en la claro, misma dirección espacial, solo que en no, un blanco, o en realidad estaban ahí esperando a ser puestas, esperando su posición, ¿cierto? claro, Como cada una esos tenía, soldados que vienen en los barquitos esperando a desembarcar para llegar a un claro. lugar. O sea, acá las obras en la sala estaban expuestas físicamente, pero además estaban las fotografías, la serie de fotografías. Ah, está la fotografía, ya. Sí, sí. Y estaban las obras que son todas más o menos grandes, entonces igual había como harta información en cuanto como a obra y estaban las imágenes de las obras ya instaladas en el paisaje. Y al hacer uno de estos volúmenes con cobre, ¿cuánto te demoras más o menos? Bueno, depende en realidad porque en estos seres de cobre hay como un trabajo de recolección también, porque el cobre, la mayoría del cobre del que son hechos, son que yo compraba en la Feria de las Pulgas en Valparaíso, entonces también tenía que ver como con una selección, cuál me servía, qué color, qué tono, entonces hay distintas como paletas de rojo, eh, pero en uno puede ser que me demore un día o después paré, después volví, Claro, claro, sí. algunos funcionan, otros no funcionan. Oye, ¿y las formas que tú le das a estos volúmenes, cómo llega a esas formas o son formas automáticas? Que Son, es pura son formas técnica. automáticas, son Ya. formas automáticas en general en mi obra. Yo trabajo poco como con el croquis o con el dibujo previo, sino que voy bien de la cabeza, como que el tejido me es más fácil como proyectarlo de la cabeza a las manos que pasar por un dibujo y decir, esto es más o menos lo que quiero, porque igual pasa, pero siempre va mutando, como que el material te da la posición, digamos. Estoy viendo, Inés, que somos más parientes de lo que pensábamos. Oye, es un tejido como crochet, es un tejido. Sí, es tejido a crochet con alambre. Sí, yo le decía a María que yo cuando hago mis volúmenes de fibra vegetal es lo mismo, pues, o sea, la técnica se explaya sola, no hay una idea preconcebida, igual hay unas cosas que uno tiene en la cabeza, pero a veces Claro. como que la técnica te lleva a otro lado y uno se deja llevar, se deja llevar.
Y esa relación como del aire, ¿cierto? Especialmente lo otro. Yo cuando vi las primeras imágenes, la de los tejiditos, estos volúmenes, me acordé de Salinero, definitivamente, ¿cierto? Como la jaulita de pájaro. Ah, claro. Y cómo es que encierran un aire, no un volumen más cerrado, como podríamos pensar en el caso de Martí. De hecho, se traslucen entre ellos y parece que fueran capas de líneas, ¿cierto? Sí. ¿Qué relación, es inmediata, porque ahora me aclaraste que fue tu profe, pero ¿tú tenías alguna relación con Salinero, con la obra de Salinero en ese sentido? ¿O en realidad... Eh, Mira, bueno, él fue profe mío y además fue como mi profe guía en la tesis y todo, y él pude conocer su taller, conocí el trabajo también de Julián, de su mujer, que también es artista, que también trabaja con el textil. Eh, pero yo creo que es más como del inconsciente, más que nada, no es que yo haya partido esto como pensando un poco en eso, sino que como que llegué al cobre o al metal y me di cuenta que como que las figuras se sostenían por sí mismas y que el relleno, que siempre había sido un tema como con qué relleno, qué fibra, es el algodón, es la lana, es el vellón, pero con el metal pasa que el metal por sí mismo se sostiene, y eso era como lo maravilloso de llegar a estas figuras que se paraban por sí mismas y que solamente necesitaban una superficie para enderezarse. Tú llegaste antes que yo a esa conclusión. Bueno, me van a disculpar acá la teleaudiencia, la gente, los 30 personas que nos ven, pero igual yo no puedo dejar de hacer ciertos paralelos del trabajo de María Inés con el mío, porque como contaba, teníamos una amiga en común que siempre hablaba de ella, que me la quería presentar. Ahora nos estamos conociendo en este programa por fin, con años que me decían, oye, tienes que conocer a la María Inés, tienes que conocer a la María Inés, y yo la sigo por redes sociales, pues. Y eso que hablan acerca del aire, porque sí, por un principio mis trabajos siempre fueron como volumétricos pero cerrados. Ajá. Y todo cambia por dos cuestiones. Yo voy a París a exponer mi trabajo y me encuentro con Justo Pastor Mellado. Uh-huh. Justo Pastor Mellado me habla sobre que mi trabajo dejaría de ser el chiche y la cosita en el momento de que lo abro más y le doy un poquito ese aire. Y también yo porque volviendo a París, porque yo estuve a los 18 años viviendo un tiempo en Francia, volviendo a París me acordé de una charla porque yo hice un curso de francés y civilización francesa. Entonces, además de aprender francés, me enseñaron literatura francesa y arte. Y había una clase especial donde hablaban sobre la Torre Eiffel y esta estructura metálica que se podía decir que es transparente. De hecho, tenía una teoría sobre que la Torre Eiffel era una obra cubista. Se me olvidó cuál es el recorrido que hacían para denominar a la Torre Eiffel como algo cubista. Pero la Torre Eiffel me recordó eso y me dio esa sensación de como en algunos espacios dejar que pase el aire, de esa forma como que se generan otras tensiones entre la estructura, la materialidad, etcétera. Y ahora como que yo le mostraba esto porque ahora como que estoy indagando un poco en eso. O sea, esto perfectamente podía ser un María Inés, pero hecho con Manila, ¿cachai? Ahora igual estoy trabajando con Manila. Ah, perfecto. Ah, sí, por aquí vi ese de ahí. Ese, sí. Ese es Oye, como la última obra que hice de esta serie. ujú. Entonces ahí como que caí llegué a la cestería como para hacer como ese guiño con el oficio, los oficios tradicionales de la isla, en especial la Manila, que es como tremenda fuente artesanal allá, pero la trabajé como en una técnica que no era como la técnica con la que lo hacían, sino que como a lo que pude llegar, porque al igual que como decías tú, como que dejé que la fibra me llevara nomás y la trabajé como si fuese un embarrilado Ya sí, eso veo. eh, eterno y fui viendo como a cuánto se sostenía, qué necesitaba para sostenerse, cómo se abría, cómo se cerraba.
Y fue bacán igual Pero hacer el proceso Marín, a la manera. igual es súper interesante porque hay una de las técnicas, de hecho la que yo aprendí en Chiloé, porque yo estuve en Chiloé haciendo una residencia en el MAM. Ujú, Y ujú. estuve varias veces, estuve en 2 residencias de un mes y por ahí hubo un altercado en el cual me tuvieron que el gobierno devolver 2 semanas de residencia porque no habían hecho los pagos por un premio, etcétera. Yo estuve harto tiempo divagando en Chiloé. Y hay una técnica en Chiloé que es en base a puro embarrilado. Pero Eh, esa es la duja, ¿o no? no, es que la con aguja es la que se hace con aguja. No sé si se llamará Ujú. aguja porque ocupa aguja, pero esa es con aguja y es más tupida, es más cerrada. Pero hay una técnica que es solamente embarrilado y después uno hace un nudito, embarrilado y queda como un calado. No tengo acá. Sí, acá debería tener. Entonces, igual Claro, es como una. como que tiráis las horizontales y luego las verticales, una cosa así, Claro. ¿no? Y eso es como. Se parece mucho a esa técnica, pero un poco más intuitiva, ¿no? O así lo leo yo, como que pues igual está interesante porque sí, pues no es una técnica, o sea, es como un híbrido, es algo raro, como hay una pulsión que como que rozó la técnica, pero se transformó en otra cosa. O sea, Mm. yo me imagino que ahí el material se expresa por sí mismo porque los grosores van cambiando y van variando, no es como el tejido donde el mismo el hilado, ¿cierto? Le da un grosor constante y consistente a la fibra, sino que Claro, aquí claro. te vas encontrando con que de repente aparece un cototo y bueno, se puso más grueso nomás, pues y listo. Se te acabó el embarrilado porque se te acabó la fibra nomás, o cosas así. Claro, Son y ahí mucho uno más, cambia, y es que lo que mucho más. hacen lo que hacen las artesanas, Nico, es que hacen eso, pero ellas siempre trabajan con un grosor específico de la fibra. Sí, no, me refiero en este caso que ya que estáis actuando de manera más intuitiva, bueno, no estáis seleccionando nada, es como lo que vais No, metiendo sí. y vas hablando. Claro, claro, además que fueron cortadas así, o sea, yo las coseché, las corté, las sequé, empecé a cachar como los tiempos de cuán seco tiene que estar la fibra, porque si no se, como que se te quiebra, cuán húmeda, entonces las saco por la ventana, las dejaba afuera un rato en el patio, las volví a entrar, entonces también la humedad, el grosor, el color, cambia mucho de color, tiene de repente pasáis por un verde y llegáis a un negro en en el mismo pedacito de fibra. Oye, y los las lanitas estas, los velloncitos, ¿de dónde vienen? Esto es, ¿Y de qué año es esto? Más o menos pensando en lo último que vimos de Cecilia Vicuña, ¿no? Ah, claro. esta obra Por es de la este Europa. año, Ya. la hice para el retorno y como que quería trabajar el tema como de, como que hay como una especie como de eh, no sé cómo decirlo, como una sensación como de bien de entrañas, como de una afectividad bien de entrañas, como un guiño como a la sangre o como a la víscera, eh, pero también es bien agua, es como el agua, es como la jarra que contiene el agua, Claro. es el pulso como de la sangre. Entonces también había como la intención de marcar que era algo como bien íntimo, bien emocional, bien afectivo, bien como de pulso. Sí, no, y que se desborda, porque además probablemente ese contenido es mucho mayor al que podría almacenar el contenedor, ¿cierto? Claro, Oye, claro, Es más que de lo que podría haber habido adentro. oye, Marín, claro. y ya que estamos hablando de pulsión, de entraña y esas cosas, eh, ¿cómo te afectó la maternidad, tu, tu arte, tu trabajo? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque las mujeres cuando se embarazan son un mar de hormonas, una cuestión así como. Sí, pues. Bueno, hay muchas de las obras, la primera obra que vimos, esa que salen como unos picorocos encima de una piedra, Ya, esa obra la empecé a hacer embarazada y la terminé de hacer el año pasado. ya. Eh, entonces como que llevaron como los 2 primeros años de Manuel y todo el tema del embarazo. Para el embarazo fui como así una bomba de trabajo, como que me podía instalar y trabajar, 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 trabajar. Los primeros meses de Manuel como que necesitaba como hacer lucas, era como lo único que me importaba, así que me dediqué como a formatos pequeños, tratar de vender el cuadrito, la cosita, no sé qué.
pero, pero sí, pues afecta, pero encuentro que creativamente afecta para bien, como que tengo como muchas ganas de hacer, de crear, y lo que te juega en contra es como un poco la falta de tiempo, de energía, pero yo soy súper así como estructurada para mi pega, y como que si digo voy a trabajar de tanto a tal hora, lo hacía. O sea, los primeros 2 años acostaba al Manuel a las 7 de la tarde y trabajaba hasta las 11 de la noche todas las noches. Y ahora que está como más grande, bueno, tiene 3 años, y está más intenso también, ahí como que voy compatibilizando como las medias tardes, Sí, porque, pero en porque, cuanto como a lo creativo fue mucho, así, bacán. porque hay algo que he notado en ti por redes sociales, insisto, nos Ujú. venimos a conocer acá recién en el programa, y que eres súper productiva, po. Eres súper productiva, y estás Sí, soy siempre en un productiva. estado de experimentación. Es interesante eso, es como un... Sí, soy como bien así como matea para la cuestión, como que le doy, y como que quiero que esta cuestión funcione, y también como que por otro lado como esa necesidad como del hacer, como que eso es lo que siento, una profunda necesidad por estar Esa haciendo. pulsión, sí, Entonces sí. Oye, trabajo como, no sé, 9 proyectos paralelos, y voy intercalándome, y tejo y bordo y me pasa el papel y me pasa la tela, pero tengo así como rumas y rumas de trabajo ahora tiradas en el suelo porque no tengo un taller así como propiamente, entonces trabajo como en la pieza como de los abuelos cuando vienen, y aquí tengo como todo tirado así desplomado, pero como que es una pulsión, soy productiva, como me hace bien como para el espíritu, para las rabias, para todas esas cosas, así que lo aprovecho. Oye, estaba pensando todavía en los picorocos, ¿cierto? Sobre la piedra, Ujú, que me parece interesante. Hay una decisión ahí que tal vez me podía ayudar a entender, y es por qué... otra foto, hay otra, además, la foto del registro y las rocas, la voy a buscar. no, la que está más lejos puede que esta es la misma foto. Y es que hay una mezcla, una mezcla de decisiones. Una es el registro, ¿cierto? Y otro es ujú, la obra misma, ujú, el objeto. ujú, Entonces, me intriga por qué en la que están sobre la piedra ujú, conservan el soporte en su formato original, ujú, y porque me pasa también que muchas veces estos objetitos, de hecho esos animalitos de lana en la raja, pero ganan mucho en posicionado, ¿cierto? En el ujú, lugar. Pero ujú. estos parece que no quisieran estar en el lugar, sino que todavía están en la tela, El ¿cierto? paño, ¿Por qué, claro. no, Ujú, por qué están como despegados o sobrepuestos? Todavía no ujú. se integran, ¿cierto? ¿Por qué conservaste en la base? No digo que Mm, sea algo malo, sino que me intriga todavía por qué sí, ese Sí, sí. todavía conservan su soporte. mira, lo hablábamos el otro día con un amigo, porque ese es un tapiz, entonces va como al muro, y la malla, el soporte, o sea, las piezas están como adheridas a este soporte, Ajá. y lo hablaba con un amigo el otro día, y me decía, ¿por qué no hiciste? Como que veo la foto, y al tiro te pregunto, porque ¿cómo no pusiste el soporte negro? Pero claro, quizás en la foto se pierde un poco, pero cuando tú te acercas a ese soporte, también está bordado el soporte, entonces tiene matices de blancos, como capas que finalmente como que acompañan estos picorocos, que también tienen mucho como de continente, de mapa, entonces también hacen como que las figuras no estén sobrepuestas, sino que al estar bordadas también la parte de abajo se genera como una especie como de atmósfera, o de sombra, o de extensión del mismo ser, O sea, que es un poco lo que pasa en la naturaleza también, como que los seres no solamente están adosados a algo o crecieron ahí, sino que el contorno de ellos también expande algo, o sea, o cae algo, o deja algo, o genera una gelatina, o cae un polvito, no sé. Ujú, ujú.
O sea, sí, pues entiendo la decisión. La decisión no era que parecieran picorocos de verdad. Pues, No, como que claro, esta obra en particular se llama como La forma de un recuerdo. Entonces, yo siempre, antes de Retorno, lo que hacía era que yo creaba una especie, yo hice un proyecto que se llamaba Flora, en la que yo creaba una especie y luego una amiga que es bióloga me ayudaba a clasificar las especies. Y en esta obra en particular lo que yo hice fue como hacer el ejercicio al revés. Elegí como un objeto que, no sé, quizás ustedes también lo hacen, como que sales de paseo y te llevas una cosita, una piedrita, un palito, una hojita, no sé. Y yo me empecé a dar cuenta que como que ese territorio que yo siempre me traía a la casa y que empezaba a ser como parte de mi mesón de trabajo o de mi rincón de weaditas, no sé, estaba siempre el picoroco o el balánido. Entonces ahí como que decidí como tomar el elemento hacer el ejercicio al revés. Tomo el objeto y como que lo abstraigo y lo vuelvo mío en vez de crear el objeto y luego clasificarlo. Oye, y una nube con picorocos tejida. La versión mini de Marina Galicia. a mí me causa esa sensación también, claro, ¿cierto? Estos, los picorocos o algunas otras cuenquitas que se pegan, ¿cierto? Como las lapas, que aparecieron en este macramé, esta colonia de honguitos, de animalitos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué material es? Ese está muy cholo, el del negro. El negro ese también es parte de Retorno. Ese. Ese, el largo, ese. Ya, una de las 8 piezas. Ese también es una de las 8 piezas, sí. Está muy choro eso, que es una malla, de qué es, que le nacen, ¿cierto? Aquí aparece más esa aparición como floral. Es como el digüeño un poco, como el hongo, ¿Sí? como el parásito que crece sobre otro, Sí. y era como una especie que la idea era como, bueno, que también como que fuese bien visceral, po. Entonces, como que lo que crece sobre él puede asimilarse como a un hongo, pero la estructura es tan grande, el ser es grande, es largo, entonces como que se vuelve como exponencial el crecimiento de él, como... Tiene algo como de submarino, ¿no? Como o sea, no de submarino como la nave, sino que como que está bajo el mar. Como debajo del mar. Como cuando crecen en los barcos abandonados, empiezan a aparecer Sí. estas carritas, los monitos, ¿cierto? Que los colonizan en ¿cómo se llaman estas cosas? Se me olvidó. Se me olvidó. No te vivía Claro, yo Nemo. por ¿Cómo se ejemplo, llaman estas cuestiones? Un cuando coral. instalé esa obra, Un coral. cuando yo instalé esa obra, yo la instalé en el paisaje, la instalé en el bosque. No la llevé al mar, la instalé en el bosque, porque siento que me encanta cuando la gente ve como lo lleva, por ejemplo, en tu caso tú lo llevaste al mar y yo lo llevé al bosque, porque finalmente todas tienen eso como de híbrido que posee también la isla, que junta el campo con el mar, que junta el bosque con el bordemar, como que Chiloé tiene eso de tener como los territorios tan cercanos unos con los otros. El conflicto entre Caicay y Tentren Bilú. Claro. Claro. Oye, y el pulpito es que, insisto que muchas veces... ¿Viste acá? No, más arriba hay un pulpito, ese mismo, pero está en otro lado, está en el lugar. En el lugar, sí, ese. Que, como que esta alga, ¿cierto? Es como un luche, no sé qué puede ser, que cuando están en el sitio, como que cuando están instalados, tienen otra fuerza, que es muy raro después, muy ajeno verlos después expuestos, ¿cachai? Ya es la materia viva, ¿cierto? El organismo vivo y después colgado ahí, disecado, como que es la gran lucha que tuvieron los naturalistas de cómo le explicaban a otra gente qué era lo que veían. Cuando llevaban a Europa no podían llevarse seres vivos, sino que tenían que explicarle, mira, esto era otra cosa. Y no tenían la fotografía. Entonces, es bonita la distancia que hay entre una cosa y otra, ¿cierto? Como cuando está vivo y cuando está después, no sé si muerto, pero disecado, por lo menos. Sucedía harto que, bueno, cuando montamos las obras en el paisaje, pasaba mucho que dentro de las pruebas que hicimos, que
como que las obras desaparecían, como que se fundían tanto con el paisaje que como que no se veían en las fotos. Era así como, weón, tenemos que volver a probar esta cuestión porque desaparecían. Y al ser como tan potente eso, cuando yo me enfrenté como al montaje, dije, bueno, esta weá me va a salir el tiro por la culata porque en las fotos funcionan muy bien. Pero el ejercicio del montar todas las obras en la sala, era una sala oscura, entonces se podía hacer una dirección con los focos, y previo a la sala, antes de entrar a Retorno, a la sala donde estaba mi obra, estaba la obra de María Gabler, que es una chica que se ganó el premio de la colección Casa, y ella hizo una instalación que también hablaba un poco del bosque chilote y que era agua, unos caminos de madera. Entonces, mágicamente tú entrabas como por un sendero de madera húmedo, entrabas ahí como al interior del bosque. Entonces, como que la sensación que le daba al espectador era como que respiraran, o sea, como que la gente salía de la sala y me decían, están vivas, ¿cachai? Como que se nutrían mucho, como que parecían húmedas, parecían respirar, parecían estar vivas, solo como por la luminosidad y también como por esta aurea que también le transportaba la obra de la chica de María Gabler, que como que incluso le hacía como un paso previo muy rico para entrar a la muestra. Igual hay que pensar que la humedad que hay en el MAM también es alta, es bien alta. Es grande, sí. Sí. Yo tuve un problema en el MAM. ¿No he tenido problemas con eso? O sea, Estoy enojado sí, con el MAM. estas lanitas o de todos los tejidos, cómo se cuidan, cómo se preservan, estuvieron a la intemperie, pero ellas mismas, así como ellas se agarran del paisaje, ellas mismas agarran paisaje y después te lo llevas para la casa y tienen como unas cosas que le crecen. Sí, es bonito, es verdad eso, como agarran paisajes. Sí, me pasó como que después del montaje de las fotos, cuando las llevé al museo, que habían pasado, no sé, 2 meses, las empecé como a sacar de sus embalajes y había muchas que tenían como pasto, musgo, como que acarreaban un poco de materia. Bueno, a mí se me pudieron todos los trabajos allá, pues. Y bueno, eso fue un detalle. A mí lo que me molestó mucho fue que igual yo mantuve una buena relación con una chica que está trabajando allá como restauradora. Y ella ¿Ya? me habló acerca de que le habían salido unos bichos acuáticos a mi trabajo, que nunca lo había visto ella, y que tenía una fórmula como para limpiarlo y que recuperar el trabajo. Pero ¿Ya? ahí el Federaque, bueno, con una respuesta de patrón de fondo que todavía me tiene caliente, no, todavía no jalaron contarme con él, dijo, la niña iba a arreglar mis trabajos y él dijo, no, no lo arregles porque después todos van a querer que les arreglen el trabajo si es que les pasa algo acá en el museo. Bueno, esa lógica culiada, bueno, yo estoy emputecido con ese museo por esa pura cuestión, me molestó bastante. Y al final no te lo arreglaron. No pudo, porque ella iba a presentar un precedente si es que me arreglaba los trabajos y me mandaron las cuestiones todas podridas para Santiago. Y perdí todas esas piezas porque la fibra vegetal es distinto a la lana, pues se pudre y Sí, no hay vuelta atrás, pues es complicado. y se pudrió como por la humedad que tiene Por la el humedad, museo. sí, pues por la humedad del museo, sí. No, pero la Sí, o sea, respuesta esa de patrón de fondo, así como, no paguemos indemnización, sino vamos a tener que pagar la indemnización a todos los trabajadores. Concha de su madre nomás. Oye, hablando de tu localidad, pues, ¿dónde estás tú ahora? Porque en Chiloé, aunque sea incipiente, está el MAM. Bueno, igual tengo hartas antecedentes de que el MAM no funciona mucho para la gente de Castro, no funciona mucho para la gente de Chiloé. Es un poquito esquivo. Eh, pero en Licanray, ¿qué tienes en Licanray? ¿Qué puedes hacer en Licanray? ¿Hay centro en cultural? Licanray no hay nada. No hay nada. Licanray es una calle que funciona como cuando hace calor. Y En nada más. verano está Claro, repletísimo. repletísimo.
y en invierno no hay nadie, pasamos un crudo invierno, pero como que Licanray ha sido como una base, siento yo, como entrar al búnker y Ya. producir, y he trabajado mucho como desde la recolección, como la contemplación, pero así como que haya vida cultural, no. Hay quizás un poco más en Villarrica, pero bueno, también son lugares que están como tan insertos en el conflicto mapuche, Claro, y la derecha es fuerte en estos territorios, claro, sí, pues. entonces no es un territorio fácil. Igual nosotros no tenemos claridad de que nos vayamos a quedar aquí, como a continuar viviendo acá el otro año. Quizás existe la posibilidad de que nos vayamos a Chiloé, de hacer el retorno real, digamos, pero todo depende de lo que vaya pasando. Ujú. Así que, si no, el Lican no pasa nada. Sí, Yo, pues. yo, yo, yo como que estoy aquí porque como que esta es la tierra de mi abuelo, y como que era como, y mis papás vivían cerca, entonces era como un lugar, como un buen lugar para parar en medio de la pandemia. Sí, porque igual nosotros acá hablamos con harta gente de las periferias, pues, de distintas regiones, etcétera. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Copiapó, pese a tener mucho dinero circulando por ahí, culturalmente hablando, o sea, para lo que a nosotros nos atañe, es nula, pues. O sea, un centro cultural que funciona nunca y mal, ninguna sala blanca como para exponer trabajo. Bueno, en otro aspecto es riquísimo. O sea, teníamos acá toda la cultura de Guita Inca, históricamente, acá fue donde llegó Pedro Valdivia, de acá salieron, ¿cómo se llama?, las huestes para la guerra del Pacífico. O sea, culturalmente, pero no nuestra cultura, no las artes visuales. Culturalmente es Exacto. potentísimo, pero entonces a mí acá también pues, me funciona muy bien como búnker. Trabajar, producir, Sí, pero sacar para afuera lo más probable. Ujú. sí, pues y bueno, es difícil, puta que es difícil ser artista en este país, quizás en todos, pero en este igual, pues si no eres hijo de artista famoso, o Ah, no te y conocen eso, en Santiago. eso, Marinés, ¿cómo, por qué estudiaste arte? ¿Tenías algún familiar? ¿Qué, qué te llevó Mira, a ese camino? eh, bueno, yo de muy chica estuve vinculada al Museo de Arte Moderno en Chiloé, Ya, y hermano. mis papás eran del grupo de amigos del museo. Ya. Cuando el museo recién partió, se financiaba bajo socios amigos, y mis papás eran parte de ese grupo. Y yo de chica fui a talleres de arte con el Eduard Roja, el Tani Jorquera del museo, el Dani, papá de mi mejor, qué persona más él agradable. es el papá de mi mejor amiga. De la Eh, mano, Manuela se llama ella, ¿no? no, 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 la Manuela, ella también es una de mis mejores amigas, pero no, la hija del Tani no vive en Chile, Ah, vive fuera. por alguna razón pensaba que la Manuela era la hija del Tani, me estaba más perdido que. No, pero también es como, la Manu también es como del mismo grupo de amigas, entonces Ah, ya, tenemos como sí. una cercanía bien de familia. Ujú. Eh, entonces tuve como la suerte de tener ese vínculo con ese espacio creativo hermoso, con esa, como con ese, mi primera exposición la tuve cuando tenía como 11 años, en el museo, así como que nos pasaron un pedacito a los que éramos los alumnos del Edward del taller de collage. Y y ahí empecé, y después me metí a clases de pintura, me parecía fascinante todo lo que aportaba ese espacio. Así que sí, pues porque el museo tiene 33 años y yo tengo 33 años. Mira. Entonces como que viví los inicios del museo estando allá en Chile. ¿Y cuál es la relación de tus padres con el arte? ¿O es porque es un filántropo, les gusta, lo conocieron, tuvieron algún acercamiento previo, histórico? Eh, Mira, mi tata pintaba,
mi mamá pintaba, siendo que mi mamá y mi papá ingeniero, nada que ver, pero sí cuando ellos llegaron a vivir a Chiloé, se empezaron a vincular con mucha gente, creativos y hacedores, de distintas índoles. Así que sí, pues les gusta el arte, sobre todo a mi mamá, son grandes lectores, cuando tuvieron su momentos de plata, invertían en comprarse un cuadrito, Ya. así que de cierta forma les interesa, obvio. Sí, sí. No fue tan difícil decirles, quiero estudiar arte. Y te dijeron, O ya, sea, bueno. igual al principio mi papá no estaba tan de acuerdo, pero ahí mi mamá, me apoyó y mi hermano grande también, como que dale. Y como que el compromiso fue como después como la pedagogía, me pseudo obligaron a sacarla. Que igual ahora lo agradezco porque igual me gusta hacer clases y todo, pero fue como el requisito. Ah. El requisito para. Oye, y ese lado pedagógico, que no sé si, no sé si estoy mezclando o pegando con chicle esto, pero y lúdico, ¿cierto? También se ve en alguna obra. Estaba pensando en esta reunión de personajes, justo la que estaba ahí, la de la casita. Ya. Que, El mame. de dónde, o sea, que ahora esto ya es más fantasioso porque de hecho los colores parece que, no sé, estoy especulando, parece que no fueran tan naturales, ¿cierto? Son como pasteles, Claro. son como unos personajes así como en unos hippies en un carrete, o después del carrete, pues son muy bonitos, son muy bonitos. ¿De dónde vienen ahora esos colores que ya son artificiales, ¿cierto? Eh, estos seres como que son unos híbridos entre papas y algas originalmente, ¿Ya? y que terminan como convirtiéndose, bueno, en el montaje se notaba más sobre todo, terminaron como convirtiéndose como en corazones, parecían, como úteros y corazones, y la gente como que veía el órgano directo, Ya. pero como que en este caso yo los monté como en el campo porque me parecía que era muy como la siembra de la papa, como el tubérculo. Ujú. Ah, Y, y el color fue en un principio un poco azaroso, pero después como que me parecía como interesante como contraponer un poco los colores, que eran como un poco los colores como que puede tener un atardecer versus como un color como más terrestre. ya, perfecto. Eh, Como un poco eso, pero sí parecía en el montaje en sí del campo eran como entre bailarines, entre como borrachitos, como que había una cosa. Es como una secta religiosa así en ácido, y más encima con esa cruz detrás, man, es como una iglesia ¿cachai? Poco apocalíptica, ¿no? Es muy bonito. Y llegamos a ese galpón de casualidad y fue como, este es el lugar, este Ya. galpón es el... Ah, este no es una de las construcciones del MAM. Yo pensé que estaba dentro del MAM. No, no, ninguna foto fue tomada, las fotos fueron tomadas como 2 meses antes, fui con una amiga que es fotógrafa, y, y como que dividimos las obras en, obras de mar, obras de bosque, obras de campo y obras de humedal. Y así que nos metimos como a campo travieso a buscar espacios que nos tincaran en distintos lugares de Chiloé, cercanos a Castro. Y esto es Nalhuitá, que es como justo, muy cerca del lugar donde yo vivía cuando niña. Así que fue perfecto. Mm. Y sobre esto, aquí yo, no es que me pierda, pero los veo como ejercicios, pero tiene alguna... ¿Qué esto? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es? ¿Por ¿Y cuál qué? es el soporte? ¿Cuál es el soporte? ¿Son fotos? Sí, En el realidad, soporte. No, son ¿Qué quieres pedazos hacer de... acá, Marienes? Eso, ¿qué quieres hacer? Yo estoy como trabajando ahora con la recolección Ya. y estoy así como modo prensar plantas, prensar hongos, líquenes, y recolectar piedras, palos, bueno,
mi hijo de 3 años trae todos los palos del mundo a la casa, tengo así como canastos llenos de palos. Y cada vez que el lago y el río trabajan de tan bonita manera como van carcomiendo la madera, entonces lo llevé como a uno de los soportes que yo utilizo harto, que es el bordado en papel. Entonces están engarzados sobre papel, están bordados, amarrados sobre papel. ¿Y esto qué formato es? ¿40 por 30, una cosa así? Mira, te voy a mostrar ese mismo que está ahí mostrando. Espérame. Mira, aquí Ah, tengo el anterior. sí, sí, sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Cachai? Es Una chiquitito hoja este. chiquitito, así. Este es chiquitito, pero tengo algunos más grandes y ahí voy dependiendo, pues. Pero ahora que volví como que estoy empezando a hacer cosas nuevas, esto es como lo que voy como haciendo paralelamente, porque además son formatos que son muy buenos para vender, porque después se meten en una cajita, como que entonces puede ser un trabajo que puedo como llevar no solo a la sala de exposición, sino que como al interesado que, que puede tener un fragmentito, digo. Ahí estaba en ferias. Está en feria, sí. De casualidad, hace como, bueno, 2 años tenía el manual así chiquitito, como de 5 meses. Quedé seleccionada en una feria que se hizo en Estación Mapocho, en la Más Deco Market. Ya. Y yo nunca había participado en una feria así y quedé como seleccionada, como becada, o sea, no tuve que pagar nada. Así que partí para allá sin cachar mucho lo que iba y me fue súper bien. Eh, Así que ese mismo año, como les contaba que estaba como con guagua chica y necesitaba como ganar lucas, así que me puse a producir y me metí en Art Santiago. Ahí casi me desangro pagando la cuota de inscripción. Pero sabéis que fue buena experiencia, tuve buena llegada y vendí harto. Bacán. Esa fue buena experiencia en ese sentido. Más cansador que la cresta, tenéis como que estar ahí como conversando con todas las personas que paran en tu stand y toda la cuestión, y un público como bien a veces uno, qué sé yo, pero, pero a pesar de todo eso, fue una buena experiencia. Sí, no me puedo quejar. Y ahí No hiciste lo vuelvo. contacto. ¿En qué año fue eso? Eso fue hace el 2019. Ya. 2019 fueron esas dos, pues fui a Más Deco y como no había pagado ni uno y me fue bien, dije, bueno, ahora quedan, no sé, 6 meses para Art Santiago, le voy a dar duro a eso y eso me va a permitir como empezar con el siguiente proyecto y ahí eso como que me ayudó, pues fue buena la experiencia en verdad. Oye, Marines, indagando un poco sobre estos, estos palos tejidos con soporte papel, bueno, hay una relación forzosa entre el hilo y el papel, arbitraria se podría decir, pero esa arbitrariedad esconde alguna poética, por ejemplo, o, es, o es simplemente un ejercicio estético, visual, que el único objetivo es que se vea bien, que Eh, lo digo sin ninguna carga valórica, eso, es no, parte sí, también del arte, del ejercicio. por supuesto. Hay mucho como de ejercicio de visualidad, simplemente como que se vea estético, pero también hay una línea de trabajo que, bueno, lo que les contaba sobre la recolección, la observación de la naturaleza y la simbología. Llevo como varios años haciendo símbolos bordados sobre papel que son símbolos creados. Que si uno ve, no sé, hay en distintas culturas, también como que se toman estos como iconos bordados, que finalmente yo no los saco de ninguna parte, sino que al igual que como
tejo bordo, sin idea preconcebida, digamos, pero sí hay una cuestión como de un lenguaje ficticio, el juego como de crear un lenguaje, de un simbolismo, y su vínculo como desde lo afectivo también con la naturaleza, o sea, es la naturaleza la que me da la inspiración, por ejemplo, para trabajar los volúmenes, y asimismo puede ser la naturaleza un elemento directo en la obra. Sí, está, está bello. Bueno, te lo decía porque, bueno, nuevamente el juego, haciendo los paralelos, porque en un momento ahí también me pasó algo como que estoy en un ejercicio de fusionar dos cosas, entonces estoy tejiendo rocas. Y en algunos casos la cuestión es tan, o sea, yo manejo un concepto igual, a mí me interesa en cierta medida la fusión o representar la fusión de oficios de acá, de la región de Atacama. Pero si uno lo ve bien arbitrario, porque de hecho, no sé, pues, ese ejercicio de que en lo arbitrario de la mezcla de los recursos de ciertos materiales, porque acá tenemos una relación perfecta, se podría decir. Acá hay una armonía entre el diseño y la hoja. Bueno, es bello esto, es bello, es bonito. En este caso, es atractivo, pero no sabría decirlo si es bello. Es atractivo porque hay una tensión, hay una arbitrariedad en la forma como tú quieres adherir ese palo al papel. Bueno, también entiendo que funciona en base al concepto de muestrario, de, como decías tú, objeto recogido, pero me parece interesante eso, me parece interesante que en algunos casos hay resultados pictóricos hermosos, como este acá, la barba de viejo con la selección de colores que hiciste acá, el naranjo con el verde, o sea, igual vemos teoría del color, también pasó ¿cómo se llama? Con este recipiente hiciste verde y con esta entraña roja, apelando, me imagino también, no sé si inconsciente o conscientemente, a los complementarios, pues el rojo con el verde. Acá también, pues el naranjo con el verde funciona muy bien. Eh, Sí, eso, no sé, yo creo que Parece que naturalmente nacieran esos colores. Perdón, tengo una duda. ¿Son hojas o es acuarela? son flores, son pétalos de flores prensados. Nunca los pintaste. No, No están intervenidos. Ah, ya, porque ahí tenía la duda si te están había bordados acercado, solamente. si te había acercado o no a la pintura nuevamente, o en realidad esos son los colores naturales de los objetos. está pintando con pétalos. Sí, 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 no, pensé que no, estaban intervenidos. Pero claro, yo entiendo lo que dice Martí, perdón, en la relación en que aquí es más armónica, parece que naciera desde la hoja porque la hoja te habla, ¿cierto? Como que te dice. Y el otro es más forzoso, pero tiene algo atractivo de como esta atadura japonesa, ¿cierto? También, Chibari, algo de Chibori, claro. de que te están amarrando y unos nudos. Tal vez la técnica del tejido podría aportar más en el sentido de que ya tenéis más recursos que solamente hilar, sino que como amarrar e incrustar y ese acercamiento que tenéis con la joyería del incrustamiento, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama, que cuando amarráis las piedras, ¿cierto? Claro, claro. Claro, de hecho hoy día hice el primer ejercicio con piedra, de bordar una piedra al papel. No sé, yo creo que, como les decía, como que el hacer, el proceso investigativo implica el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Y que claro, quizá por ejemplo, los seres de cobre en algún momento también era un ser de cobre, eh, no sé, como que, y después las cosas se vuelven como una obsesión, como una investigación como inmediata de querer hacer, producir, hacer, 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 y en eso uno va encontrando eh, como nuevas señales. Y, por ejemplo, ahora lo que me pasa con lo que estamos hablando sobre los palitos, es algo que estoy haciendo, no sé, hace 2 semanas, entonces también es difícil saber eh, para dónde está orientada la investigación, como que creo que nunca sé muy bien para dónde voy hasta que la cuestión como que nace, no sé.
Y en este caso ha sido como, estoy en el proceso como de investigación y me gusta mucho como hacer como investigar ejercicio y el ejercicio como materializar. Sí, es un proceso, bueno, a mí me parece interesante porque es muy parecido al mío. Oye, pero en un momento tú me dijiste, María Inés, hagamos la exposición juntos. Van a pensar que son del mismo autor, pues, María Inés. ¿Cómo vamos a funcionar ahí? No hay experimentación, o sea, tú desde el norte, tú desde el sur, yo desde el norte, igual podría ser interesante. Bueno, pensando en eso, ¿has trabajado con más gente colaborativamente? He trabajado, bueno, en el tiempo que vivía en Valparaíso, conocí varios artistas y... Disculpa que te interrumpa, Inés, pero si lo vimos con Maturana, pues acuérdate. Hicimos un bla bla con Maturana, María Inés, y nos habló acerca de obreros en la espalda. Disculpa, dale. Pues bueno, sí, con el Cristian también, pero claro, en Valparaíso conocí mucha gente, muchos artistas en los años que vivía allá y trabajé, bueno, en algunas exposiciones colectivas con algunos grupos, algunas autogestionadas, que en un momento hicimos una exposición en Valparaíso en una casa abandonada, que limpiamos y intervenimos, fragmentamos las paredes, fue un ejercicio maravilloso, pero que mágicamente la exposición duró así como 3 días, porque se metieron unos locos y quedó la cagá. Y Valparaíso. Valparaíso, y producto de producto de ese gran suceso, nos invitaron a exponer a Santiago en el Centro Cultural Las Condes, a muchos de los artistas que habíamos participado ahí, como hablar del territorio de Valparaíso, se llamaba Valparaíso Post-Panamax la exposición, y ahí también trabajé con varios otros artistas, cada uno en su obra, digamos, pero igual fue un quehacer colectivo en cuanto como al cuestionamiento, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, y de ahí así como del quehacer como obras en conjunto, bueno, he colaborado con algunos fotógrafos, con el Cristian Maturana en su proyecto obrero, y así con algunos otros, pero así como, no, ahora que está tan de moda el tema de la colectivización, pero yo soy un trabajador silencioso y un trabajador solitario, así que me cuesta un poco todavía ese, como que de repente no sé de dónde podría aportar, pero me encantan los resultados grupales también. Así que... Eso, Marines, está bonito, está interesante tu proceso. Se parece mucho al mío. Estamos indagando en los materiales, en el territorio, las materias primas que encontramos. Porque eso que te pasa a ti con los palitos, acá en el norte no encuentro palitos, pues sí, hay pocos árboles, encuentro rocas. Entonces también empiezo a tejer las rocas y uno Pero llega. mándale rocas para allá y que ella te mande palitos para allá. Eso, tú mandas de palitos y yo te mando rocas. Oye, pero hagamos algo por María Iglesia, me parecería Hagamos algo de interesante. todas maneras. Sí, Estamos demasiado conectados como para no sí, aprovecharlo. sí, Claro. sí. Ahí tengo que buscar un punto de. O sea, bueno, eso veamos, no nos cerremos. Bueno, eso, pues, está. María Inés, gracias por tu tiempo, está Gracias a genial tu usted. trabajo. Oye, ¿hasta cuándo está en el MAM? Hasta el 16 de diciembre. Ya. Tenemos un par de personas de Chiloé que nos escuchan. Una chica que entrevistamos también acá en Bla Bla. No sé si Oye, la ¿y conoce. viene alguna feria luego? ¿Sabes tú? ¿No, o estáis pensando en eso? ¿O alguna exposición? ¿Qué viene? ¿O en realidad estáis produciendo como loca nomás? Estoy como en el momento de producir como loca y ver un poco cuál va a ser mi economía el próximo año, ya que culminó Fondar, que de cierta forma igual me dio como un sustento por un par de meses, así que ¿Era, tengo la intención. ¿Ah? era investigación o producción? Ahora estoy en ambas.
estoy en ambas. Los dos fondar eran, o sea, eran dos fondar. ¿Cómo? Que no te escucho muy bien. No, el fondar era de producción o de investigación. Era creación el fondar. Ya. Sí. Sí, y ahora quiero postularlo a una circulación, ya que está como armadito. Se supone que el próximo año el mismo proyecto se presenta en el Centro Cultural Diego Rivera de Puerto Montt, que ha seleccionado. Y eso, pero por el momento investigar, postular, investigar, postular. Sí, bueno, un placer. Vuelvo a decirlo, María Inés, gracias por tu tiempo, Nico también. Esperemos que hayan algunos cruces de nuestros trabajos en algún momento, podamos poner juntos, pongamos voluntad en eso. Sí, Eso, sí, pues. ya, pues, Acá en Copiapó, es que me da un poco de vergüenza que en Copiapó una vez tuve una exposición que yo gestioné, que fue un fondar que hice una residencia en Chiloé y que gestioné el Centro Cultural acá en Copiapó, para que pusiésemos nuestra exposición. O sea, partió se me olvida la localidad, donde está esta casa del poeta que cruzó el mar. ¿Cómo se llama esa localidad de Chiloé? Que hay un poeta bien famoso que su casa, bueno, la típica minga que cruza el mar y se cambia de lugar. Tenaún creo que era. Bueno, hay como una casa antigua, así como muy bonita. Claro, era una casa antigua que era centro cultural. Ya. Partimos ahí, después recorrimos todo Chile y cuando me tocó acá en Copiapó fue o sea, la exposición funcionó bien, pero es tan penca la gente acá en esa área, o sea, de partida no nos ayudaban en nada en el montaje y cuando le pedíamos ayuda trataron mal a las niñas que invitábamos, entonces como que me da un poco de vergüenza. Todavía no tengo un espacio interesante como para decirte, ya, ven a exponer acá y después yo voy a exponer allá. Pero ahora parece que se abrió un nuevo espacio. Voy a ir a verlo y teniendo un espacio bonito, hagamos algo. Pues, hagamos ahí un recorrido de Licanraya o de Chiloé a Copiapó, o Licanraya a Copiapó, Licanraya. Ya, pues bacán. Sí. Eso, Nico, gracias por tu tiempo, María Inés. Sí, gracias. Todo divertido.